Siguiente pregunta que está respondiendo el pastor Felipe. ¿Un cristiano puede tener demonios? Bueno, en la actualidad los que son más poseídos por demonios son los mismos cristianos, ¿no? Y eso está en la palabra de Dios, porque en verdad los hijos de Dios también a veces son instrumentos de la mano del enemigo, ¿no? Y en el mundo cuando andamos muertos en delitos y pecados, el diablo somos instrumentos de las manos del diablo, ¿no? Pero cuando llegamos al cristianismo, los verdaderos cristianos ya no somos poseídos por espíritu, ¿ves? Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, el primer que lo poseyó el espíritu, ¿verdad? Porque era simiente de la serpiente, simiente hijo del diablo, como dice en primer epístola de San Juan 3:12, no como Caín, que era de maligno, fue Caín, pues. Caín le entró un celo religioso, ¿no? Y vuelvo y te repito, los que crucificaron al mismo Señor Jesucristo no fueron ateos, no fueron comunistas, fueron llamados cristianos, ¿entiendes? Caifás, Anás, los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Ves? Y en la Biblia también un hijo de Dios que era Saúl, un hijo de Dios fue poseído por un espíritu maligno. Dice que, y eso fue por voluntad de Dios. ¿Ves? Muchos cristianos ahorita están poseídos por voluntad de Dios, porque Dios es el que hay espíritus permisivos, ¿ves? Espíritus permisivos. Aquí en primer libro de Samuel 16, verso 14, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel, ¿verdad? Y sabemos que todo rey, hay un salmo que dice, no toqué a mis ungidos ni hará daño a mi profeta. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces aquí está el espíritu malo de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aun cuando Saúl era un hijo de Dios, Saúl se llenó de rabia, de odio contra un ungido también de Dios, que era el rey David. ¿Ves? Que era el rey David. Pero muchos hermanos cristianos dicen que Saúl se perdió. No, Saúl no se perdió, porque el profeta Samuel, cuando Saúl, si seguimos leyendo la bruja de Edom, ¿verdad?, invoca el espíritu de Samuel, Samuel se le aparece a Saúl y le habla y le dijo, mañana estarás tú y tu hijo conmigo. Entonces, si Saúl se perdió, entonces el profeta Samuel también se perdió, ¿entiendes? Pero ya nosotros sabemos que Dios envió un profeta y dijo que no, que Saúl no se había perdido. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Que hoy en día los que andan más poseídos de demonios son los mismos llamados cristianos. Se repite la historia, ¿verdad? Se repite la historia. Micaía también Micaía dice que había 400 profetas en Israel y Dios les envió un espíritu de engañoso, ¿ves?, por parte de Dios. Y hoy la mayoría de las iglesias están engañadas. ¿Por qué? Porque el diablo las tiene engañadas. Si leemos primera epístola de San Juan 5:19, dice que el maligno controla el mundo. Dice primera epístola de San Juan 5:19. Primera epístola de San Juan 5:19, aquí está. Primera epístola de San Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué si hay tantos cristianos? Porque Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces Apocalipsis 12 también nos dice que el diablo engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el diablo tiene engañado al mundo entero. Por eso Dios, a través del hermano Branham, predicó el Edén de Satanás. El Edén de Satanás, así como Dios tuvo un Edén, duró 6.000 años para fabricarlo en el principio, descansó en el año séptimo, ¿verdad? El diablo también ha tenido 6.000 años para engañar a la gente, ¿entiendes? Y este es el tiempo más engañoso, porque el diablo engaña a Adán masculinos cuando el Señor descansa el séptimo día. Después del séptimo día, vemos en Génesis 2, ¿verdad? Después del séptimo día, Dios le saca la ayuda en doña Adán, que es carne de su carne, hueso de su hueso, como dicen en Génesis 2, 22, 23, 21, 22 y 23, versos 21, 22, 23, ¿verdad? Y Dios descansó. Entonces el séptimo día es la séptima edad de la era de la Odisea, es el tiempo más engañoso que existe en el mundo, en el tiempo que existe es el tiempo más engañoso, ¿ves? Entonces los cristianos hoy en día andan llenos de maldad, de odio, de envidia, de lujuria, de idolatría, de muchas cosas, no porque
eso está escrito en la Biblia. En el tiempo que son poseídos son los llamados cristianos. Si leemos Mateo capítulo 23, ¿verdad? El Señor Jesucristo no reprendió al comunismo, ni al ateísmo, ni al comunismo no lo reprendió, o sea, no son ateos ni son comunistas, son llamados cristianos. Dice en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que no todo lo que os diga que guardéis, dice, así que todo lo que os diga que hagáis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen, porque atan carga pesada y difícil de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flaterías y entienden los flecos de su manto, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Entonces el Señor aquí en el verso 23 físicamente ahí dice hay es juicio. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay es juicio. Tenemos el primer ay, que fue la Primera Guerra Mundial, y el segundo hay el segundo hay la Segunda Guerra Mundial, y el tercer hay que se está desarrollando. Ahí está Rusia bombardeando Ucrania, la Tercera Guerra Mundial. Dice: hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos? Cristianos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mitad el nedo y comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 24: guía de ciego, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros escribas y fariseos, porque limpiad los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en el día de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces ahí sí vemos todo el verso y va diciendo: hay el juicio. ¿Para quiénes? Para los mismos llamados cristianos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque los mismos llamados cristianos son los más hipócritas, son los más irreverentes, son los más... Y eso está escrito, ¿no? Como dice en 2 de Timoteo 3, habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad. O sea, no son ateos, no son comunistas, son llamados cristianos, ¿entiendes? Pero Dios dice en Marcos 7:6: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, las denominaciones invalidan la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, que es la Iglesia Católica, la madre de la ramera, que son las denominaciones, que son los sistemas. Y mucho de este mensaje también están llenos de demonios, de espíritus. La que tiene más demonios, lógicamente, es la Iglesia Católica. Apocalipsis 18 dice que Apocalipsis 18:4, ¿verdad? Apocalipsis 18 dice que está llena de aves inmundas, de cuadrúpedos, de distintas cosas de demoníacas. ¿Ves? Dice en Apocalipsis 18, dice: después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, y fue alumbrada con su gloria. Pero vamos a leer de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de su pecado y no recibáis parte de su plaga. O sea que Dios manda salir a su pueblo de la Iglesia Católica, de las denominaciones y aún de este mensaje que se desviaron de la palabra. Dios manda salir. Si una iglesia no está conforme a la palabra de Dios, ahí lo que hay son demonios, ¿entiendes? Ahí lo que hay posesiones de demonios, ¿entiendes? Que hablen de los ángeles. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Están en cuerpos humanos, ¿entienden? Predicadores que predican la Biblia. Y esa es la contienda desde el cielo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ambos hablan de la Biblia. ¿Ve? Uno para llevarnos a la vida eterna que Dios, y el diablo cita la Biblia como se la citó el Señor Jesucristo en Mateo 4:4, en Lucas 4:4 en la tentación. Él le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó al penáculo y le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no trompiece en piedra. Tírate. Lo único que no estaba escrito era tírate. Contendieron del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y esa contienda vino desde el cielo. En Apocalipsis 12, la primera batalla fue en el cielo, pasó a la tierra, batallas angelicales, pasaron a ser batallas humanas hasta Apocalipsis. ¿Ves? Ambos contienden de la misma Biblia, la misma palabra. Un cristiano puede ser poseído por un demonio para atacar a otro cristiano. Ese es correcto. Te leí ahí el ejemplo de Saúl. Saúl era un cristiano, un hijo de Dios, el primero rey de Israel, y estaba atacando a otro hijo de Dios, que era David. Pero los hijos de Dios, ¿verdad?, atacan cuando es un demonio, un espíritu por voluntad de Dios. Pero dice que Dios permitió que a Saúl lo tormentara un mal espíritu. Y muchos cristianos son tormentados por malos espíritus, ¿verdad? Tienen celos, espíritus de celos religiosos, ¿entiendes? Ahí tenemos a Saulo. Saulo perseguía a los verdaderos cristianos, ¿verdad? Pero Dios se le aparece en Romanos 9, Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ya no pasó a ser un perseguidor, sino que pasó a ser un perseguido. Y fue decapitado. El apóstol Pablo muere por esta verdad, ¿entiendes? Entonces Pablo fue poseído por un espíritu religioso. Y después Dios también le puso un espíritu, pero era también puesto por Dios, ¿entiendes? Porque según Pablo muere enfermo de los ojos. En la carta de Gálatas, Pablo él dice que si los Gálatas desearon sacarse sus ojos para dárselo. Entonces él dice en la Biblia que Pablo le rogó a Dios 3 veces y Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, ¿entiendes? Entonces sí, los cristianos también pueden ser poseídos por espíritu, por voluntad de Dios, voluntad permisiva, ¿entiendes? Como Saúl, como Pablo y así pues. ¿Por qué? Porque Dios a veces pone un demonio para que nosotros enderezcamos nuestra vida, ¿entiendes? Pero de los espíritus religiosos, ellos son asesinos, son malignos, ¿ves? Hay unos que son poseídos, pero hay otros que lo tienen de por vida porque son simientes de la serpiente, son hijos del diablo. En San Juan 8:48 el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces ahí está, los escribas, los fariseos, los saduceos no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, ¿ves? Pero un hijo de Dios puede ser poseído por el diablo, pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, Dios le saca ese mal espíritu. Tenemos a Pedro en Mateo 16:23. Pedro le dijo: nada de, porque el Señor dijo que iba a la cruz y iba a morir. Pedro le dijo: Señor, que nada de esto te acontezca. Y viene el Señor y le dice: apártate de mí, Satanás, me da trompiezo. Él no vio a Pedro, vio que en ese momento a Pedro lo había poseído el diablo, ¿entiendes? Ahora, muchas veces a un cristiano se endemonia sin darse cuenta que lo ha tomado un demonio. Es correcto, porque los espíritus, como te digo, los espíritus, ¿verdad?, ellos entran en cuerpos humanos. Y a veces hay espíritus permisivos por la voluntad de Dios, para que nosotros enderezquemos nuestra vida a los hijos de Dios. Pero los hijos del diablo los cargan ellos. Así como el Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, los hijos del diablo son templo y morada de los demonios, ¿entiendes? Como Caín, Nerón, los Herodes, los faraones, todos los papas, ¿entiendes? Las denominaciones de los religiosos, esos son los más peligrosos, porque esos matan creyendo que están en la verdad y creyendo que ellos tienen la verdad. Ahora, la envidia, y cuando un cristiano le tiene rabia a otro cristiano, se podría decir que está endemoniado. Ese es correcto. Saúl le tenía rabia a David, lo quería matar. Y cuando era Dios, él reflexionaba y decía: hijo mío, David, ¿qué he hecho? Pero después le volvió a entrar el demonio y quería matar a David, ¿entiendes? Y también, si ese demonio es permitido, o un cristiano se endemonia
para dejarlo? Bueno, humillándose a Dios. La única manera es de humillarse a Dios. Si no se humilla a Dios, ese espíritu permanece ahí. Ahora, ese espíritu lo toma solamente también si no está bien, porque si está parado por la palabra y lleno del Espíritu Santo no lo puede tomar. No, si andamos, ¿verdad? Si nosotros como cristianos estamos poseyendo estos espíritus, porque estos son espíritus aquí en Gálatas 5:16, ¿verdad? Habla de que ahí están todos esos espíritus. Vamos a leer en la carta de Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5:16. El apóstol Pablo ahí, 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Si un cristiano anda en el espíritu, un mal espíritu no lo va a poseer. Lo posee el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios no pueden entrar mal espíritus. Y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. O sea, hay una pelea, una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Pero dice el verso 5:18: pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgia y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amodesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces no estamos en contra del espíritu que carga el hermano. Nosotros somos como el médico. ¿Ves? El médico no está en contra del paciente, el médico está en contra de la enfermedad. Si un hermano es poseído por un espíritu, nosotros tenemos que tener misericordia y orar por ese hermano. Y también de tratar de que no nos posee un espíritu de eso a nosotros, un espíritu de envidia, de odio, de maldad, de rencor, de todo lo que dice la Biblia que es en contra de la palabra, que es en contra del espíritu, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que Cristo pueda morar en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo y no nos va a poseer ningún mal espíritu. Amén. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Amén.